Vamos a orar. Buen Dios, queremos agradecerte este día, Señor. Agradecerte por tu amor, Señor, por tu cuidado. Agradecerte, Padre, porque a lo largo de este tiempo, Señor, tú has estado con nosotros, Señor. Hemos podido llegar con bien, Señor, a este lugar. Tal vez hicimos un viaje largo, un viaje corto, pero tú has sido, Señor, con nosotros. Y hoy, en este momento, Señor, que otras personas tal vez están en una fiesta, tal vez en alguna reunión familiar, Señor, nosotros estamos reunidos, Señor, para escucharte hablar a nuestras vidas. Y te suplicamos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo nos enseñes y que esta palabra tuya, Señor, sea de aliento para nuestros corazones, Padre. Que podamos ser exhortados, Señor, a permanecer fieles. Que eso es lo que tú esperas de nosotros, Padre. Te pido, Padre, por esta iglesia, por esta congregación, Padre, para que ellos sean alentados, Señor, por tu Espíritu a seguir adelante. A confiar, Señor, que tú has estado con ellos estos 19 años y estarás con ellos siempre, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hebreos, espero que puedas tener tu Biblia abierta ahí en el libro de Hebreos. Este es un libro que a muchos cristianos no nos gusta leer porque no lo entendemos. Y obviamente te voy a dar la clave para entender Hebreos. Tienes que entender el Pentateuco, entonces necesitas entender los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, para luego poder entender el libro de Hebreos. Y es un poco complicado porque, bueno, de por sí no nos gusta leer la Biblia, pues mucho menos leer Antiguo y Nuevo Testamento. Pero esta es la única manera de poder entender este pasaje, entendiendo el Antiguo Testamento. Este libro tiene una enseñanza muy sencilla. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Esta es la enseñanza del libro de Hebreos. Cristo es mejor. Habla de la suficiencia y de la superioridad de Jesucristo por encima de todo lo que el Antiguo Testamento le enseñaba a los hebreos. El título obviamente nos dice a quién le habla. A un grupo de hebreos. Muy seguramente hebreos cristianos de segunda generación, poco antes del año 70 después de Cristo fue escrito este libro. Podríamos llamarle una carta, tiene la forma de una carta. 70 años antes de Cristo fue escrito porque habla de sacrificios, habla de sacerdotes, habla de algunas cosas que entendemos que se suspendieron tras la destrucción del templo en el año 70. Entonces todo esto se escribió antes del año 70. Fue escrito a cristianos judíos, hablándoles de la superioridad de Cristo. Ahora, necesito hacer una pequeña aclaración aquí, porque parecería que algunos pasajes de este libro, uno de ellos ahí en el capítulo 6, hablan de que se pudiera perder la salvación. El punto es entender a quién le escribe el autor. Y entonces es muy fácil de entenderlo. Imagínense que ustedes son la audiencia de este escritor y del lado izquierdo están los judíos cristianos fieles. Aquellos que son exhortados a permanecer fieles. Aquellos que han declarado a Cristo como su Señor y Salvador y confían plenamente en Él. Han abandonado todos los rituales del Antiguo Testamento y ahora solamente creen en Cristo. Ahí está una pequeña parte de la audiencia de este libro. En medio hay otros cristianos, otras personas que han escuchado el Evangelio, que están convencidos de que el Evangelio es correcto, que lo que se dice de Jesucristo es cierto, que Cristo es el cumplimiento del Mesías del Antiguo Testamento. Sin embargo, no han depositado su fe en Cristo. Y entonces en esta audiencia hay algunos que sí son fieles, creyentes, y otros que han escuchado, que están convencidos, pero no han creído en Cristo. Y del otro lado tenemos, y no son así, no están así ubicados ustedes, pero digamos que del otro lado están aquellos que están ahí, pero no creen, ni han sido convencidos, simplemente asisten a la congregación. Esta es la audiencia del autor. Él tiene en mente a todos ellos. Entonces, cuando leemos Hebreos, tenemos que pensar como el autor y tenemos que pensar como la audiencia. A algunos les tocará algún pasaje y a otros les tocará otro. Pero todos ellos son exhortados a entender que Cristo es mejor. Yo así le puse en mi Biblia. Cristo es mejor. Y es más fácil, rápido me lo aprendí. Cristo es mejor. Este libro, ese es su tema.
Cristo es mejor. Y si ustedes leen, luego háganlo con calma, ahí en el capítulo 1, Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es mejor que Moisés, capítulo 2, Cristo es mucho mejor que todos los, en capítulo 3, perdón, Moisés, Cristo es mejor que el reposo que Dios le prometió al pueblo a través de Josué, capítulo 4, y en el capítulo 5 viene el primer paréntesis, que habla sobre la advertencia en cuanto a recaer ahí al final del capítulo 5, de que son inmaduros. Él quiere hablarles de que Jesucristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec, y les dice ahí en el verso 11, 5:11, pero ustedes no entienden, son muy pequeños, ustedes todavía necesitan comer leche. Es necesario que se os vuelva a enseñar, dice el verso 12, cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y no entienden. Recuerda que aquí hay varios, en su audiencia hay varias personas distintas, diferentes. Y es entonces que llegamos al capítulo número 6. Capítulo número 6. Y esta porción que vamos a ver en este momento, del 1 al 8, a la que titulé el peligro del estancamiento y la apostasía, es una sección muy importante, es una advertencia que hace el autor, viene hablando del sumo sacerdocio de Cristo. Tiene que hacer una pausa porque les tiene que hablar de esto a ellos. Ahora les dice sobre los peligros y las tentaciones en que ellos pueden caer. Y recuerda, no todos van a tomar lo mismo, algunos una parte y otros otra parte. Entonces vamos a ver dos peligros que todo creyente debe evitar para que su vida cristiana avance. Dos peligros que todo creyente debe de evitar. El primero, el estancamiento, verso del 1 al 3, y el segundo, la apostasía, verso 4 al 8. Verso 4 al 8. Ahora, lo importante aquí en estos versículos es entender que estos creyentes son animados a permanecer, a perseverar en el camino cristiano. Y esto es lo que el autor quiere mostrarle a sus lectores. El autor espera despertar en ellos ese deseo de no dejarse vencer, de no sentir que ya no vale la pena seguir avanzando. ¿Para qué? Si de todos modos no está sucediendo nada. Entonces él les dirige, les habla de que ellos no pueden volver atrás y que tienen que seguir adelante, que no pueden estancarse, que no pueden quedarse varados en la vida cristiana. Probablemente estos cristianos a los que les escribe han ido a templos por años, han escuchado el evangelio una y otra vez. Incluso pueden ser los miembros fieles de la iglesia y jamás han aceptado de verdad a Jesucristo. Ahí están, pertenecen, pero Cristo no significa nada en sus vidas. Son personas que han escuchado el evangelio, pero no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y pueden ser judíos o pueden ser gentiles. En este caso su audiencia principalmente son judíos. Aquellos que han rechazado de forma permanente a Cristo. Puede llegar un tiempo, un momento en que pierdan para siempre la oportunidad de la salvación. Y esta es la advertencia que vamos a ver ahora. Vamos a ver el primero de los peligros, el estancamiento. El estancamiento. Y vamos a leer la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia abierta, vamos a leer Hebreos capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 8. Hebreos 6, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios para nosotros en este momento. El autor viene hablando de un tema y quiere mencionarles algo más importante, algo mucho más importante. A pesar de la consideración que él tiene por ellos, él prefiere no abordar ahorita de momento el tema del sumo sacerdocio de Cristo y viene a hablarles de temas que ellos ahora deben de abandonar, deben que dejar. Vean el verso 6, por tanto, debido a todo lo anterior, dejando ya los rudimentos de la doctrina. Esto no significa, este dejar no significa un desprecio, un abandono a las doctrinas básicas, que obviamente son el punto de partida de la fe cristiana. No significa esto. Estos principios son la puerta de entrada al camino de Dios en la salvación, a la salvación en Cristo. Habló de ellos allá en el 5:12, los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Exactamente el mismo tema. Exactamente el mismo tema. Él los exhorta a superar estos temas, a olvidar, a dejar de lado los rudimentos de la doctrina de Cristo e ir adelante, dice, a la perfección. Y voy a explicar por qué. Porque quedarse en los fundamentos solo hubiera provocado que se estancaran. Si ellos dicen, esto es suficiente, ahí me quedo, ahí se hubieran quedado y no hubieran progresado. Se hubieran sostenido en estos fundamentos que no son malos, pero que no llegan a la salvación. Este es el peligro. Y hay mucha gente cristiana que piensa, bueno, pues yo ya voy a la iglesia. Es suficiente con ir a la iglesia. Es suficiente con sentarme en una banca y decir yo soy cristiano. Bueno, eso no dice el autor. Eso no es lo que está diciendo el autor. Y debemos de tener mucho cuidado de pensar que por estar en la iglesia, por ser miembro de la iglesia, por tener años en la iglesia, por tener 19 años en la iglesia, no sé quién diga 19 años en la iglesia, piense esa persona que ya es de Cristo. Cuidado, cuidado, cuidado. Esta es la advertencia, el peligro de estancarnos, dice el autor a los hebreos. Estos primeros rudimentos de la palabra de Dios, como dice el 5:12, se refiere al Antiguo Testamento, a la enseñanza básica del Antiguo Testamento que prepara, eso sí, preparó el camino para el Mesías, porque el Antiguo Testamento habla de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, su objetivo es presentarnos a Cristo. Esto es lo que el Señor les dijo a sus discípulos allá en Lucas. Bueno, si quieres buscarlo, búscalo, si no, no te muevas de Hebreos, no hay ningún problema. Lucas 24, 44, Jesús está hablando con sus discípulos, ha resucitado y les dice, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, de Cristo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en todo el Antiguo Testamento. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? De Cristo. De Cristo. Y está bien leer el Antiguo Testamento. El problema es quedarnos allí en el Antiguo Testamento, quedarnos en esos rudimentos de la doctrina de Cristo. Y el asunto aquí es que estos cristianos deben de progresar. Tienen que soltar algo a lo cual se han aferrado, dejándolo, poniéndolo de lado para tomar algo mejor. ¿Qué es mejor? Cristo. Cristo es mejor. Recuérdalo. Te lo voy a repetir los 2 días porque ya para mañana cuando te despidas de mí me digas, Cristo es mejor. Cristo es mejor. Lo que debían de soltar son lo que el Antiguo Testamento, Pablo le llama las sombras, el mismo autor de Hebreos le llama la sombra de Cristo. Todo aquello que solamente prefiguraba la persona de Cristo, abandónalo, le dice este hombre, el autor, a su audiencia judía. Abandónalo. Abandona la sombra, los dibujos, los sacrificios del antiguo pacto para entrar a la realidad del nuevo pacto. Dice un comentarista que podría ser parafrasearse de esta manera: dejen de mirar los dibujos del Mesías y acérquense al Mesías verdadero. Dejen de pensar en eso solamente. Y les dice ahí en el verso 6, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. El verbo es pasivo
Esto significa que somos llevados a la salvación, a la perfección. Es Dios quien nos lleva a esa perfección. No es cuestión de que seamos llevados por maestros, pastores, predicadores, sino que somos todos llevados delante de Dios por Dios mismo. Si ellos progresaban, ellos iban a evitar el peligro de echar otra vez un fundamento en donde no era correcto, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Por lo tanto, no les quedaba otro remedio más que avanzar, ir adelante, les dice. Vamos adelante a la perfección, no te quedes estancado. No pienses, ya logramos 19 años y mañana digas, ¿y qué? Logramos 19 años y ¿qué sigue? Pues llegar al 20, ¿no? Amén. ¿Y qué meta tenemos para llegar al 20? No, pues cumplir 20. Qué poca meta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué queremos hacer? Tenemos que ir adelante, no podemos estancarnos, tampoco podemos ir hacia atrás, tenemos que ir adelante. Es lo que el autor le está diciendo a los hebreos. Tienes que ir adelante. Si ellos progresaban, evitarían el peligro de echar otra vez un fundamento en el Antiguo Testamento. Tenían que avanzar. Ellos tenían que avanzar. Y ahora les va a enumerar algunas de las cosas en las cuales se estaban estancando. 6 cosas en particular. 6 cosas que ellos deben de dejar, deben de poner de lado. Ya no son tan importantes como lo es Cristo. Ve, ahí está la lista. Tú la tienes ahí en el verso 1. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, dice, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y ahí están estas cosas que ellos tienen que dejar. Cada una de estas era un punto de discusión muy probablemente que tenían en la iglesia, en esta iglesia hebrea. Todos estos temas pertenecen a esos primeros rudimentos, a esos rudimentos de la doctrina en la que los lectores estaban caminando, en lugar de avanzar, ¿han visto esos juegos del pinball que está la pelotita brincando entre un lugar y otro y andan dando vueltas? Bueno, ahí estaban ellos. No avanzaban, estaban dando vueltas en todos estos temas que tenían que progresar. Entonces ellos tenían que abandonar todas estas cosas. Si alguien no lo hacía, obviamente estaba en peligro su fe. Estaba en peligro su fe. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Bueno, ellos tienen que apartarse de estas cosas. Primero, arrepentimiento de obras muertas. No es malo el arrepentimiento, el problema es el arrepentimiento basado en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. El arrepentimiento de obras muertas consiste en apartarse de obras malas que traen muerte y volverse a Dios. Obviamente estas obras muertas hablan del contexto que se refiere al ritual levítico de sacrificar animales allá en el altar del tabernáculo, del templo. Los rituales que los judíos tenían eran estériles, incapaces de impartir la salvación para aquellos que ya habían encontrado a Cristo. Si ya encontraste a Cristo, ¿para qué te sirven los sacrificios de animales? Cristo es mejor, dice el autor de Hebreos. Muchos judíos solo se volvían a Dios de manera superficial. Y este es lo que está el autor de Hebreos queriendo mostrarnos. Ellos creían que sosteniéndose de los rituales del Antiguo Testamento iban a agradar a Dios, cuando ya eso ya no era parte del propósito de Dios para sus vidas. Quien busca arrepentirse de sus pecados, y esto es lo que creemos, y acercarse a Dios, tiene que ver a Cristo, porque nunca va a alcanzar a Dios sin Cristo. Nuestro Señor lo dijo ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Tú quieres llegar al Padre?, le dijo a los judíos. Y los judíos, sí. Y la única manera de llegar al Padre es a través de Cristo, no a través de los rituales, no a través de los sacrificios, no a través de las fiestas del Antiguo Testamento. Solamente Jesucristo es el único camino a Dios, y es el mismo Dios quien nos ha proporcionado este camino. Por lo tanto, todo lo anterior, todo el Antiguo Testamento, ¿ya para qué? Si tienes a Cristo. Si tienes a Cristo. Arrepentirse de obras muertas no es más que darle la espalda al pecado
Y esa verdad es importante en el Antiguo Testamento. Pero eso no es todo. Solo se cumple y se hace eficaz cuando una persona llega a Jesucristo en fe. Los rituales no salvan. Ningún ritual. Y podría hablar de todas las religiones excepto la religión cristiana bíblica. Todas las religiones del mundo incluyen obras. Todas, excepto el cristianismo bíblico. Es por fe. La salvación es solamente por fe, sin obras. Sin obras. Católicos, testigos, mormones, musulmanes, budistas, todas las religiones, cualquier religión del mundo incluye obras, incluye algo para agradar al Dios, aplacar la ira de ese Dios. Y nosotros creemos que es una salvación única y solamente por fe. Solo por fe. Número 2, ahí estamos, verso número 1, al final, fe, dice, de la fe en Dios. De la fe en Dios. Y esta está obviamente unida con el arrepentimiento para con Dios. Fe en Dios. Fe dirigida solo al Padre es inaceptable sin estar presente Jesucristo. Es que yo creo en Jehová, dicen los testigos, ¿no? Yo creo en Jehová y Jesucristo. No, Jesucristo está bien, pero yo no creo en Jesucristo. Bueno, tú no puedes decir yo creo en el Padre y no creo en el Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno solo. Uno solo. No existe un arrepentimiento aceptable sin fe en Cristo. El único arrepentimiento para vida está relacionado con creer en Jesucristo. Es la única manera de ser salvo, creyendo en Jesucristo. La única fe aceptable es la fe en el Hijo de Dios. Y sin querer estamos viendo las doctrinas de la Reforma. Solo Cristo, solo fe. Solo Cristo, solo fe. No hay salvación sin Cristo. No hay camino al Padre sino a través del Hijo. Y los judíos a los cuales era dirigida esta carta creían en Dios pero no eran salvos. Su arrepentimiento, su fe en Dios, sin importar cuán sincera fuese, no los podía acercar al Dios de la Biblia. No los iba a acercar nunca. Llegamos al verso número 2 y aquí mencionan otras 4 cosas de las cuales se tienen que apartar. La primera, doctrina de bautismos. Escucha, léelo con cuidado, no dice bautismo, dice bautismos. Literalmente lavamientos. Lavamientos. El término griego que está utilizando el autor nunca se utiliza en relación con el bautismo bíblico. El bautismo bíblico por inmersión, jamás. Habla de lavamientos. ¿Te acuerdas? Nuestro Señor Jesucristo llega a Caná de Galilea, está iniciando su ministerio allá en Juan capítulo 2 y llega una boda y en la boda se acaba el vino y Él manda llenar unas tinajas. Esas tinajas se utilizaban para lavarse las manos y purificar, y era para purificación de los judíos. Entonces, ¿qué estaban, para qué hacen esto los judíos? Bueno, eran rituales que les permitía, o que ellos pensaban que con eso les agradaban, ellos podían agradar a Dios. Estas limpiezas ceremoniales eran externas y nunca internas, nunca llegaban al corazón. Estas eran de muchas maneras. La única purificación real y permanente es lo que Cristo le dice a Nicodemo allá en Juan capítulo 3. Jesús le habló de nacer de nuevo, de la regeneración tanto de agua como del Espíritu, que eran necesarios para entrar al reino de los cielos. Entonces tú quieres entrar al reino de los cielos, no te sirven los lavados de los judíos, no te sirven las purificaciones de los judíos. Necesitas ser nacido de nuevo y esto es únicamente obra del Espíritu Santo. Entonces, no te aferres a eso del Antiguo Testamento, no te aferres a esos lavados de manos, porque pues sí está bien lavarse las manos, pero no te salva. No salva. 4, imposición de manos. Imposición de manos. Esta es un poquito más complicada, porque realmente en el Antiguo Testamento no se habla de imposición de manos a hombres, se habla de imposición de manos a los animales que iban a cargar con el pecado de la persona antes del sacrificio. Pero no hay imposición de manos a los hombres. Obviamente se refiere a esta enseñanza o esta parte
del libro Levítico, donde los animales cargaban el pecado de las personas. Bueno, ya no se necesita esa imposición de manos. Ya no. Nuestra identificación con Cristo no es porque nosotros impusimos las manos en Él, sino procede del bautismo del Espíritu y nuestra unión con Él por la fe. Somos bautizados en Cristo y somos resucitados en Cristo. Olvídate de la imposición de manos, de los sacrificios del templo. Ahora pon tu esperanza en Cristo. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Número 5, seguimos en el verso 2, de la resurrección de los muertos. En el Antiguo Testamento esta doctrina no es completa y no es clara. El libro de Job, que probablemente es el más antiguo de todos los libros de la Biblia, Job habla ya en el capítulo 19 de la resurrección de los muertos, de que Él va a resucitar corporalmente. Y esto es muy extraño. Si tú lees Job 19:26, y lo puedes hacer después si estás haciendo anotaciones, allá Job dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, y mis ojos lo verán. ¡Wow! Esto significa que va a resucitar de los muertos Job para ver a su Redentor que está vivo. Eso es extraño en el Antiguo Testamento, sobre todo en ese libro de Job. Es muy extraño. ¿Cómo Job sabía eso? Solamente una revelación divina. No había otra manera. No había otra manera. Incluso los fariseos del Nuevo Testamento creían en la resurrección de los muertos, creían en el juicio de Dios, sabían todo lo que les esperaba, pero nunca pusieron su fe en Jesucristo. Solo algunos de ellos lo hicieron. En el Nuevo Testamento, la resurrección es una de las doctrinas más detalladas en la Escritura. Es el tema principal de la predicación de los apóstoles. Jesús les dijo a sus discípulos allá en Hechos 1 que ellos fueran testigos. ¿De qué? De que Él había resucitado, de que Él estaba vivo. Pablo hace una espléndida demostración de esto ahí en 1 Corintios 15, hablando de la importancia de la resurrección de Cristo de los muertos. Jesús mismo dijo ahí en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Primera de Juan 3:2 nos dice que nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Quién? Cristo. Cristo. Cristo es mejor que cualquier cosa del Antiguo Testamento. Y por último, el versículo dice del juicio eterno. Del juicio eterno. El Antiguo Testamento también habla muy poco de ese juicio, pero por ejemplo, Eclesiastés 12:14 dice Salomón: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero el Nuevo Testamento nos dice mucho más sobre el juicio eterno, mucho más de lo que muchos de nosotros nos gustaría oír. Sabemos qué va a suceder a los creyentes. Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los creyentes no vamos a ser condenados. Sin embargo, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que nuestras obras sean juzgadas. 1 Corintios capítulo 3. Y también sabemos qué les va a suceder a los incrédulos. Primero serán separados de las ovejas, porque ellos son los cabritos. Y luego serán llevados al juicio del trono blanco, donde Jesucristo juzgará a cada uno de ellos por sus obras. Y si llegan al juicio del trono blanco, su destino final es el infierno eterno. Esto le pasa a los incrédulos. Entonces, no te aferres a todas estas doctrinas. No te aferres a nada de esto del Antiguo Testamento. Recaer en todas estas doctrinas simplemente era renunciar a Cristo mismo. Deja eso de lado, les dice el autor a sus oyentes judíos. Dejen eso de lado. Ahora hay cosas mejores, y estas cosas mejores vienen en Cristo, porque Cristo es mejor. El Antiguo Testamento es incompleto. Claro, es verdadero porque proviene de Dios, es palabra de Dios, es una parte necesaria de la revelación, es parte del plan, donde encontramos parte del plan divino para el hombre, pero solo es una revelación parcial, no es suficiente. La revelación completa de Dios está en la persona de Jesucristo. Si tú no crees en Cristo,
por mucho que creas en Dios, en su palabra, por mucho que creas que Dios es bueno, que Dios te puede salvar, pero dejas fuera a Cristo, estás perdido y no tienes esperanza. Esto es lo que el autor le está diciendo a ellos. Y ustedes podrán regresarse, les dijo, ustedes podrán regresarse al Antiguo Testamento, pero no tienen nada. Han dejado lo mejor, Cristo es mejor. Han abandonado a Cristo, no lo hagan. Sigan adelante. Está bien, empezaron por ahí, qué bueno que empezaron por ahí, porque esto los preparó para llegar al cristianismo, pero ya déjenlo, dejen eso atrás y sigan adelante. Sigan adelante. Y tal vez tú vienes de un contexto, la mayoría vivimos en un contexto católico, ¿no? Tu familia o tú creciste en una iglesia católica, alrededor de familia católica. Bueno, ¿vas a regresar a eso? No, ya no, encontraste a Cristo, ¿para qué regresas? ¿Para qué regresas? Yo lo pensé así, cuando estaba pensando en cómo terminar esta primera parte. ¿Tú has probado comida gourmet? ¿Sí? ¿Has probado una buena comida, un buen filete? Un corte de carne riquísimo, así como me gusta. ¿Lo has probado? ¿Sí? Ok. ¿Regresas a los tacos de 5 por 10? Dices, no, prefiero ahorrar para comerme otro filete, ¿no? Bueno, exactamente es lo mismo que está diciendo el autor. Si ya probaste a Cristo, ¿para qué vas a regresar atrás? ¿Qué vas a encontrar atrás de bueno para ti si has encontrado lo mejor? Si tienes a Cristo. Y ustedes dirán, no, pero pastor, eso no pasa. Yo no conozco cristianos que hayan regresado al catolicismo. Yo sí. Yo sí. Tristemente, pensaron que había algo mejor que Cristo en lo que había atrás de ellos. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Vean el verso número 3. Y esto haremos, que seguir adelante a la perfección si Dios en verdad lo permite. Claro que Dios quiere, claro que Dios lo permite, pero tú necesitas entender que no puedes volver atrás, tienes que ir adelante. No te vaya a pasar lo de la esposa de Lot, ¿verdad? No te vayas a quedar atrás y mueras allí. Esto haremos si Dios lo permite. Ellos no van a poderlo hacer solos. Dios tiene que ayudarles. Él puede hacerlo, pero ellos necesitan ir adelante. Todo sucede porque Dios lo permite. No es algo que nosotros logramos, es algo que Dios hace en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo ahí en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien nos mueve a ir adelante. Mi hermano, que Dios te mueva a seguir adelante. No te quedes estancado. No vuelvas atrás, sigue adelante. Estás en Cristo, aférrate a Cristo porque Cristo es mejor. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Segundo peligro que debemos evitar, la apostasía. Versos 4 al 8. Y esta es la parte más complicada de Hebreos 6. Ten tu Biblia abierta porque creo que veas lo que dice el pasaje. Yo voy a intentar explicártelo con la Biblia, ¿ok? Con la Biblia. Por eso necesito que tengas tu Biblia abierta. Si puedes y no necesitas, no escribas, escucha. Porque este pasaje es mal utilizado, mal aplicado para engañar a cristianos haciéndoles creer que la salvación se pierde. Esto no es verdad. La salvación no se pierde, no se pierde. El autor quiere que sus lectores avancen y si no avanzan van a retroceder y si retroceden podrían caer en una situación desastrosa y esa situación, ese peligro es la apostasía. Y voy a explicar qué es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Lo primero que hace es que ellos les menciona 5 grandes ventajas que ellos tienen. Vamos a ir al verso número 4. 5 grandes ventajas, resumidas en el verso 4 y verso 5.
Sin embargo, algo bien importante que debemos de notar en el pasaje es que no hace ninguna referencia, no dice nada respecto a la salvación. No dice nada. No habla de salvación este pasaje. ¿Ok? No está diciéndoles, si ellos fueron salvos, podrían perder. No dice nada de la salvación. No hay mención de justificación, de llamado, santificación, nuevo nacimiento, regeneración. Cualquiera de estas palabras que el Nuevo Testamento ya nos ha enseñado respecto a señalar cómo se salva una persona. No menciona nada de ello. Aquellos a quienes una vez fueron iluminados, es así como les menciona en el verso número 4, no se mencionan como nacidos de nuevo, santificados o justificados. No se menciona que ya vino el Espíritu Santo sobre ellos. No se menciona la salvación. No, y ninguna de estas palabras del verso 4 y verso 5 se utiliza en otro pasaje del Nuevo Testamento para referirse a la salvación. Entonces no podemos pensar que estos versículos 4 y 5 hablan sobre la pérdida de salvación. No habla de eso. No habla de eso. Lo primero que dice es que ellos fueron iluminados. Y unos dirían, bueno, si fueron iluminados es que vino la luz de Cristo y los salvó. Entonces dirían, fueron salvados, pero no dice que fueron salvados. Fueron iluminados, fueron instruidos, intelectualmente fueron convencidos de esto. Pero no pudieron entender el Evangelio, pero no significa que fueron regenerados. Iluminados significa estar mentalmente consciente de algo, de haber recibido cierta instrucción, de haber estado informado, pero no tiene que ver con aceptar o rechazar, creer o no creer en Cristo. No menciona nada de ello. Entonces, iluminación no es igual que salvación. Por ejemplo, ahí en Isaías 9, 1 y 2, anótalo, dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esto se logra o esto se cumple cuando Cristo viene a la tierra, se encarna y nace en Belén. Viene a ese pueblo que está en oscuridad espiritual, y el hecho de que Él estuviera con ellos, el pueblo de Israel oyeron y vieron esa gran luz, pero no todos ellos fueron salvos. Vieron a Cristo, pero no creyeron todos en Cristo. Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Entonces, ver la luz y aceptarla no son lo mismo. ¿Por qué? Porque por lo que leemos en los evangelios, muy pocos fueron los que creyeron en Jesús. Muy pocos. Al final, allá en Hechos capítulo 1, dice que 120 estaban en el aposento alto. Yo me imagino el aposento alto más o menos como este lugar. 120 personas. ¿Fueron muchos? Pues no, porque hubo un momento en que eran casi más de 15,000 personas siguiendo a Jesús. 120 eran muy pocos. Muy pocos. Todos ellos vieron la luz, pero no todos creyeron en Cristo. Vieron a Cristo, oyeron su mensaje, vieron sus milagros, tuvieron una oportunidad única que muy pocas personas tuvieron. Nosotros no la tuvimos, ellos lo vieron en vivo. Ellos fueron iluminados, pero no fueron salvos. Por lo tanto, estaban en peligro de perder la oportunidad de obtener salvación por volverse ¿qué? Apóstatas. Apóstatas. Y aquí quiero que me acompañes a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2, versos 20 y 21. Yo sé que me van a ayudar con la pantalla. 2 de Pedro 2, 20 y 21. Dice Pedro, ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Tenían un conocimiento intelectual, pero no tenían salvación, porque mejor, dice Pedro, verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás, darle la espalda, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Los apóstatas regresan a su pecado porque esa es su naturaleza.
Nunca la dejaron, nunca fueron transformados, no fueron nacidos de nuevo y regresaron a su pecado. Rechazan permanentemente la salvación en Cristo y su condición se vuelve peor que antes. Su dureza de corazón es más fuerte. ¿Y cómo van a creer ahora? Si la primera vez no lo hicieron, la segunda vez menos. ¿Por qué? Porque se han vuelto duros sus corazones. Han escuchado tantas veces que tienen que arrepentirse de sus pecados y volverse a Cristo, que ya cuando vuelven a escucharlo ya no impacta sus vidas. Y parece que, bueno, pero no va a pasar nada si yo abandono, si yo rechazo a Cristo. Es un peligro, mis hermanos. Este es un peligro que debemos de evitar, dice el autor de Hebreos. Esa luz que recibieron, en lugar de llevarlos a la salvación, se volvió en juicio contra ellos. La luz del Evangelio rompió las tinieblas, pero ellos nunca creyeron en Cristo. Nunca abandonaron su pecado. En segundo lugar, dice el autor de Hebreos, que gustaron el don celestial. Gustaron el don celestial. Y por cierto, gustaron, lo vuelve a repetir en el verso 5, gustaron de la buena palabra de Dios y gustaron de los poderes del siglo venidero. Gustaron el don celestial. Habla de probar algo, no habla de satisfacerse o de comer, habla de probar. Por ejemplo, cuando vas por donde hay nieve, si te dan una cucharita de nieve, esa es una probada. No puedes decir que comiste nieve. No, ¿verdad? Dices, pues una probada, no, me supo, pero pues no hubo satisfacción, no hubo llenura. Bueno, es exactamente lo mismo aquí. Exactamente lo mismo aquí. Esa experiencia puede ser momentánea o continua, pero casi siempre es efímera, pasa muy rápido. Ese probar pasa muy rápido. Por ejemplo, allí en el 2:9 dice el autor que Cristo gustó la muerte. Por un momento murió, pero no fue una experiencia ni continua ni permanente en Cristo. Dejó la vida en la tierra como hombre, pero Él siguió viviendo eternamente y sigue vivo eternamente. Todos los hombres experimentan de alguna manera la bondad de Dios, pero esto no significa que todos ellos sean salvos. Pueden tener un día soleado, un día a gusto en un campo, una tarde sabrosa donde puedes estar en un lugar tomando un café. Pueden experimentar una buena comida, un buen baño en un río, en el mar. Pueden experimentar todas esas grandes bendiciones que Dios da a todos los hombres, pero eso no significa que van a ser salvos. No significa eso. Durante el ministerio de nuestro Señor, muchos judíos experimentaron las bendiciones que el cielo trajo al mundo. Por ejemplo, sanidades, liberaciones de demonios, alimento incluso que Dios creó de manera física, milagrosa, para alimentar a multitudes. Sin embargo, eso no es aceptar a Cristo. Simplemente gustaron, vieron, probaron a Cristo. Probaron a Cristo. El autor lo menciona como el don celestial. La salvación de Cristo es el máximo regalo de Dios y sin duda que este es el don al que se refiere. Ellos no recibieron ese don, no lo celebraron, solo lo probaron. No lo aceptaron, solo lo examinaron, dijeron, sabe bien, pero no queremos creer en Él. No queremos creer en Él. Dios puso delante de todos los judíos la oportunidad de la salvación. Tuvieron a Cristo enfrente de ellos, no fueron obligados a comer de Cristo, porque cuando Cristo les dice ahí en Juan 6, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo, dice el pasaje de Juan que en aquel momento muchos lo abandonaron y dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede? ¿Quién puede seguirlo? Nuestro Señor se voltea a los discípulos y les dice, ¿a quién ir ustedes? Y ellos le dicen, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No es suficiente comprobar. No es suficiente comprobar. Tercero, fueron partícipes del Espíritu Santo. Esta es la más compleja de todas, porque si participaron del Espíritu Santo, esto significaría que ellos fueron cristianos. Y entonces un cristiano podría perder la salvación. Bueno, no es lo que dice el pasaje. No es lo que dice. Habla de una relación que los creyentes tienen.
Participar tiene que ver con asociarse con alguien, no poseer algo. Se asociaron con el Espíritu Santo, pero nunca poseyeron al Espíritu Santo. Esto es lo que está queriendo decir aquí. Estos judíos nunca poseyeron al Espíritu Santo porque nunca reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. Estaban cerca cuando el Espíritu Santo obraba milagros, estaban cerca cuando transformaba vidas, pero nunca se interesaron en que Él estuviera en ellos. Les encantaba el Espíritu Santo. Imagínate, ver milagros, señales. Claro que ¿quién no quiere? Todos queremos eso. Todos querían esa experiencia especial que daba el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le dice a Pedro: véndeme el poder del Espíritu? Véndemelo, yo quiero tener ese mismo poder que tú tienes. Claro que todos querían eso. Pero esa no era la manera. Esa no era la manera. Es posible tener asociación con el Espíritu Santo, beneficiarse de lo que Él hace y no recibir salvación. Es posible. Estos judíos habían oído la palabra de Dios, habían visto y participado en muchas señales, maravillas, milagros, dones del Espíritu, incluso pudieron haber estado con los discípulos y nunca ser salvos. Nunca ser salvos. Ahora, el Espíritu Santo, el creyente nunca se menciona como asociado al Espíritu Santo. El creyente se menciona como lleno, se menciona como habitado, se menciona como sellado, se menciona como bautizado en el Espíritu. No es asociado, es parte del creyente ahora. Cristo vive en el creyente a través de la persona del Espíritu Santo. Muchas personas solo están asociadas con el Espíritu Santo. Muchas de esas personas Jesús sanó y alimentó, pero no tuvieron nunca una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habitaba en ellos. Ellos no poseían al Espíritu, ni el Espíritu los poseía a ellos. Por lo tanto, no eran creyentes. No eran creyentes. No lo eran. Verso número 5, número 4, gustaron la buena palabra de Dios, probaron la palabra de Dios, probaron la palabra de Dios, la buena palabra de Dios. Así como ellos vieron o fueron asociados con el Espíritu Santo, vieron estos milagros, estos judíos habían oído la palabra de Dios, habían probado sus palabras, pero no las comieron, no las aceptaron en su vida. Se les había enseñado sobre la palabra de Dios, asistían regularmente a la iglesia, escuchaban con atención y pensaban en lo que oían, escuchaban a los apóstoles, a los evangelistas, a los misioneros y les parecía hermosa la palabra, pero nunca la tomaron para ellos. La probaban, decían: qué bueno predicó, qué bien predicó. No está mal probar la buena palabra de Dios. Todo mundo debe probar el Evangelio antes de aceptarlo. Todo mundo debe estar expuesto a la palabra de Dios, pero no es posible que una persona que se dice cristiana siga probando la palabra. No es posible. No es posible. Debe haber una gran necesidad de alimentarse de la palabra de Dios, de madurar, como les dice ahí en el final del capítulo 5, de madurar, de dejar de alimentarse de leche y crecer y comer alimento sólido. Es necesario que el creyente siga avanzando en su conocimiento de la palabra. Sin embargo, estos hombres, estos judíos, se quedaron en la prueba. Y antes de que se dieran cuenta, esa prueba, ese sabor, había pasado y ellos se volvieron indiferentes y dejaron de responder a la palabra de Dios. Simplemente abandonaron a Cristo, abandonaron el Evangelio. Y dice, verso número 5 al final, y gustaron los poderes del siglo venidero. Ellos probaron el futuro reino de Dios. Ellos vieron un milagro y otro milagro, y cuanto más veían y cuanto más probaban, simplemente se hacían más culpables de rechazar a Cristo, de no aceptar a Cristo. Eran como muchos aquellos que vieron obrar milagros al Señor y creían en Él porque obraba milagros.
pero nunca depositaron su fe en Él. Nunca depositaron su fe en Él. Estos judíos habían tenido la bendición maravillosa de la iluminación, de la asociación con el Espíritu, de haber gustado el don celestial, de haber gustado su palabra, de haber gustado su poder. Sin embargo, no creían. No creían. Y ve la advertencia, verso número 6. Y no solo gustaron todo esto, dice, recayeron. ¿En dónde recayeron? En su pasado. En lo que ellos consideraban valioso del Antiguo Testamento. Y en lugar de caminar adelante, ¿para dónde fueron? Para atrás. Y recayeron. Y recayeron. Dice, es imposible que estos, dice, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Y la advertencia es esta: mejor acércate a Cristo ahora, porque un día, si te alejas, va a ser imposible que regreses hasta el punto de poderte arrepentir de tu pecado. Y esta porción del verso 6, del 4 al 6, se ha interpretado de 4 maneras. Te las voy a resumir, lo tengo más largo, pero te lo voy a resumir. Aquí algunos dicen que describe el autor el peligro de perder la salvación. Nosotros creemos que la salvación no se pierde, es irreversible la salvación que Dios da. Dios no da una salvación y luego la quita, eso no creemos. Creemos que cuando Dios salva a alguien, lo salva hasta la eternidad, hasta que se lo lleva a su gloria. El punto es, ¿cómo sabemos que una persona es salva? La Biblia dice, nuestro Señor dice, Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. Debe de haber frutos dignos de arrepentimiento. Debe de haber pruebas de que una persona es salva. Pero no se puede, no hay ninguna razón, no hay un solo pasaje bíblico que nos permita pensar que un cristiano puede perder su salvación. El único que podría quitarla sería Dios. Y Dios no lo va a hacer. Romanos capítulo 8. Él no lo va a hacer. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El único que podría separarnos es Dios mismo, y por amor no lo va a hacer. Por lo tanto, la salvación no se pierde. Esta es la primera interpretación. La segunda interpretación dice que estos versículos es una advertencia en contra del peligro de ser un simple profesante. De venir a la iglesia y decir, bueno, pues sí me gusta el cristianismo, pero pues yo en realidad no soy salvo. Entonces solamente prueban, pero no participan de la verdad, en verdad, de la salvación. Una tercera interpretación dice que si teóricamente un cristiano pudiera perder su salvación, no existe otra provisión para el arrepentimiento, pero tampoco está hablando de eso. Y número 4, que esta es una advertencia en contra de que el peligro, es contra el peligro de que el cristiano se aparte de su fe genuina y de su vida cristiana hasta el punto que quede descalificado y y ya no puede heredar el reino de los cielos. Esto no creemos tampoco. Un cristiano que Dios ha escogido en la eternidad pasada llegará a la glorificación, Romanos 8:30. Y no se va a perder. No se va a perder. Podrá pasarle muchas cosas en el camino, pero al final Dios lo salvará. Al final Dios lo salvará. Ahora, lo mejor es que ese camino sea el mejor, ¿no? No lleno de piedras y baches. A muchas personas les encanta eso. Bueno, si Dios me va a salvar al final porque ya me escogió, pues vivamos la vida loca. De todos modos, al final me va a salvar. Bueno, si te gustan los baches, los topes, los hoyos, las caídas, los tropezones, los golpes, pues síguele por el mundo. Síguele por el mundo. El problema es cómo sabes que realmente eres un genuino creyente. Un genuino creyente persevera en la doctrina de Cristo. Entonces, cuidado con jugar al cristiano que se siente muy teólogo, ¿no? Cuidado con ese juego. Es peligroso, es muy peligroso. Si tú eres un verdadero creyente, vas a permanecer en Cristo. Aun cuando la salvación no se pierda,
El verdadero creyente permanece en Cristo. Entonces creemos que solo los incrédulos están en peligro de perder la oportunidad de ser salvos. ¿Por qué? Porque el rechazo constante del Evangelio, el rechazar constantemente a Cristo, hace que ese corazón cada vez se vuelva más frío, más duro, más difícil de penetrar. Y entonces, por más veces que se le predique el Evangelio, esa persona, ¿qué va a hacer? Lo va a despreciar, lo va a rechazar, porque piensa que hay algo mejor que Cristo. Los judíos incrédulos estaban en peligro de volverse al judaísmo y no estar nunca en la capacidad de arrepentirse. Se van a perder para siempre porque han rechazado la oportunidad que Dios les está poniendo delante para creer en Cristo, que es el único camino al Padre. Ese es el peligro. No hay otro mensaje de salvación, no hay otro Salvador, no hay otra evidencia de la verdad del Evangelio. Si ellos ya rechazaron a Cristo, ¿ahora qué les decimos? Ahora, ¿cómo les predicamos? ¿De quién les hablamos si ya rechazaron a Cristo? Habían tenido el privilegio de contemplar todas las muestras del poder salvador de Dios que Dios podía darles y ya lo rechazaron. ¿Y ahora qué les mostramos? ¿Qué seguimos diciéndoles? Dice el autor allá en el verso 6, dice: es imposible que estos sean renovados. Tomándolo desde el 4, dice: porque es imposible que estos sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. No solamente están rechazando el Evangelio, sino también están crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Están haciendo algo que es imposible. Algo que es imposible. No puedes volver a crucificar a Cristo. Ya no se puede volver a crucificar a Cristo. El mismo autor de Hebreos, ahí en el capítulo 10, dice que Cristo hizo un solo sacrificio y hecho eso perfecto para siempre a los santificados. No hay más sacrificios que hacer. Ya no hay otra manera de ser salvos si no es a través de Jesucristo. Y tristemente, quien ha rechazado a Jesucristo ya no tiene más esperanza. ¿Qué puede haber adelante? ¿Qué le puedes decir si ya rechazó a Cristo? Es imposible, dice el autor, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Estos quedaron sin esperanza de restauración, sin esperanza de perdón. No se puede escapar de este fin. Nadie puede escapar del infierno eterno si no es a través de Cristo. Y cuanto más se resista al Evangelio esta persona, más inmune se vuelve esta persona al Evangelio. Y más difícil va a ser que un día crea en Cristo. Por eso es tan importante entender lo que es la apostasía. La apostasía es estar tan cerca de la salvación, a punto de tomarla y decir: Cristo, no me interesas, tengo algo mejor que tú. Esa es la apostasía. Rechazar a Cristo, abandonar a Cristo. Que no seas tú uno de esos apóstatas que ya escucharon el Evangelio, que han escuchado que Cristo es el único camino al Padre, que han escuchado que Cristo es mejor que cualquier cosa, cualquier religión, incluso la judía. Cristo es mejor. Y que tú digas: Cristo, estoy tan cerca de ti, pero no me importas, no me interesas, tengo algo mejor que tú. Y lo abandones. Esa es la apostasía. ¿Cuál debe ser nuestra oración por nosotros y por otros? Señor, que mi fe en Cristo sea sincera, genuina, auténtica. Pruébala, prueba mi corazón, como dice el Salmo 139 al final. Examina, prueba mi corazón. Ve si hay en mí de verdad una fe sincera en tu Hijo Jesucristo. Y anímame a seguir adelante, Señor. No permitas que regrese, no permitas que vuelva atrás. Esta debería ser nuestra oración para nosotros y para otros. Estos apóstatas han rechazado a Jesucristo, han rechazado en su poder del Evangelio, están en contra de Dios. ¿Y qué les espera?
un infierno ardiente eterno, un castigo eterno para todos ellos. Ya no hay manera de que vengan a la salvación. Ya no pueden tener algo mejor, otra cosa en donde salvarse. Si el único camino es Cristo, ¿dónde podrían salvarse? Si ya lo dejaron, no hay nada para ellos. No hay nada para ellos. Verso 7 y verso 8 para terminar. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre él y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿A qué te recuerda esto? A mí me recuerda la parábola del sembrador, de la buena tierra, como le quieras llamar. La buena tierra produce ¿qué? Hierba provechosa, dice el versículo. Hierba provechosa. Da fruto para Dios. Recibe, dice al final del verso 7, bendición de Dios. Pero, dice el verso 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Reprobada. Y ahora lo único que queda para ella es ser quemada. Quemada. Solo aquella persona que deposita su fe en Cristo, le reconoce como Señor y Salvador de su vida, acepta que ha pecado delante de Dios, que es merecedor del juicio eterno de Dios, pero que encuentra en Jesucristo a ese Redentor que ha pagado por él en la cruz. Solo esa persona puede dar buen fruto para Dios y ser bendecida por Dios. Los demás irán ¿a dónde? Al infierno eterno, a pagar la pena por su pecado toda la eternidad. Y no hay escapatoria. No hay escapatoria. Esta metáfora es perfecta para entender el resultado de aquel que rechaza a Cristo, de aquel que es un apóstata, de aquel que ha abandonado a Cristo por completo. Su fin es ser quemado en el infierno eterno. Su fin es pagar por su pecado toda la eternidad en el infierno. Y eso no hace a Dios injusto. Eso hace a Dios un Dios perfectamente bueno y justo. Bueno y justo. Que Dios nos ayude a no caer en ninguno de estos dos pecados, ni el estancamiento ni la apostasía. ¿Qué debemos de hacer según el verso 1? Seguir adelante a la madurez, a la perfección, hasta donde Dios nos quiera llevar, continuar adelante, progresar en la vida cristiana, abandonar esos primeros rudimentos de aquella religión que tuvimos en la infancia o en el pasado, dejarlo atrás, ir hacia adelante, entendiendo que Cristo es mejor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos enseñas a través de ella, Señor. Sigue hablando a nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.